Hola a todos. Bueno, hoy vamos a tratar sobre el patriotismo y los patriotas, todo este tema tan manido últimamente en el Congreso de los Diputados, ¿no? Con el señor Pablo Iglesias y todos los demás, ¿no? Entonces, claro, ese concepto del patriotismo, si nos queremos remontar, digamos a los principios, de alguna forma, tiene que ver con pater, ¿no? Con la casa del padre, de alguna forma, ¿no? Y es un poco un concepto que se podía remontar hasta épocas tribales, probablemente, ¿no? Porque antes una tribu no era más que esto, ¿no? Una unidad familiar extendida, por decirlo de alguna forma, donde, donde pues había probablemente un líder que probablemente pues podía ser según las zonas del mundo, pero me imagino que bastante en la mayoría del mundo pues el padre o el anciano o la figura del anciano, digamos, del que podía haber, pues probablemente tenido más hijos sanos con una mujer o varias, ¿no? Nos imaginamos que van por ahí los tiros. Luego, pues evidentemente, eso no es óbice para que el matriarcado, para que las mujeres tuvieran una importancia en la tribu igual de importante o mayor, según los casos y las zonas del mundo y los tiempos cronológicos, pero más o menos nos imaginamos que van por ahí los tiros. Entonces, un patriota que sería pues alguien que lo da todo por su tribu, ¿no? Por su patria. Luego cuando la cosa fue evolucionando con el tiempo, pues estamos imaginando ya pues una patria moderna, ¿no? O una monarquía incluso anteriormente, ¿no? De esos absolutistas reuniendo ya mucha gente alrededor de un concepto, ¿no? Probablemente un concepto de país, de región, de lo que queráis, ducado, etcétera, condado, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, un buen patriota pues sería aquel hombre, aquella mujer que lo da todo por sus patriotas, compatriotas, por sus conciudadanos, al fin y al cabo, ¿no? Por la gente que estaba, digamos, alrededor suyo, ¿no? Por los que consideraban como suyos, como sus, digamos, semejantes o sus pertenecientes a su misma tribu, mismo patria, mismo país, luego, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando el concepto fue evolucionando. Pero claro, hoy en día, como todo, pues el tema del patriotismo ahora parece que tiene una connotación como más positiva después de la Revolución Francesa, después de la Revolución Americana, etcétera. Y parece que el nacionalismo tiene una connotación más negativa, ¿no? Si lo miramos bien, se puede hacer esa separación perfectamente, ¿no? Un buen patriota, pues no tiene nada que ver con un nacionalista, porque está muy mal connotado por el siglo XX, las dos guerras mundiales, etcétera, y muy mal connotado, pues por aquí si nos referimos a España por el tema de la ETA, con el País Vasco y por el tema de los nacionalistas, digamos, catalanes que de alguna forma pues son una estirpe de burgueses, digamos, negreros que venían de Cuba, etcétera, que de alguna forma tienen un concepto también nacionalista racial, igual que los vascos, igual que los alemanes en su día, igual que mucha gente, digamos, en el siglo XX en Europa, ¿no? Serbios, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ese concepto racial ligado al nacionalismo pues, es una cosa bastante moderna, desgraciada, una moda que hubo en la época romántica, hablando ya de filosofía, hablando de cronología histórica, ¿no? En la época, digamos, del romanticismo europeo, que se fue fraguando y acabó, pues como acabó, ¿no? De mal, ¿no? Y como sigue actuando de mal aquí, por ejemplo, en España, sí, seguimos con los dos cánceres del nacionalismo catalán y vasco, que son nacionalcatolicismos, porque están muy ligados a la iglesia de una forma o de otra, ambos. Luego tuvimos también el flagelo del nacionalismo franquista, ¿no? También nacionalcatolicismo. Y ahora padecemos esos dos cánceres que están ahí incrustados en esas dos regiones, simplemente porque son regiones ricas por circunstancias, simplemente, ¿no? Circunstancias históricas, geográficas sobre todo. Y ahí la estamos padeciendo, ¿no? Entonces, claro, un buen patriota hoy en día, pues, ¿qué sería, no? Pues, desde luego, no el Pablo Iglesias, porque él entiende el patriotismo solamente por los que piensan como él, por ejemplo. Hoy en día el patriotismo se está desviando cada vez más a si piensas igual que yo, pues eres un buen patriota. Si no piensas igual que yo, no eres un buen patriota. Pues tampoco es esto. Un patriota hoy en día pues sería alguien que piensa en toda la ciudadanía por igual, porque realmente
Dentro de una nación, por ejemplo, una nación española, pues hay muchos tipos de personas. Hay ricos, pobres, clase media todavía, aunque cada vez menos, y hay un sinfín de categorías y todos están bajo la misma bandera y todos quieren el bien común, se supone, para sus semejantes. Unos más que otros, evidentemente, siempre hay gente inconsciente que pasa de todo y solo piensa en ellos mismos, etc, etc, ¿no? Pero claro, si vamos por ahí, el concepto que tiene Pablo Iglesias de un buen patriota, por ejemplo, es solamente si eres de pensamiento de izquierda, si tienes un pensamiento como él, el mismo exactamente igual que él, y básicamente si eres una persona pobre o muy desatendida, que de alguna forma vas a depender del pater Pablo Iglesias y del pater Unidas Podemos, o la mater, que te va a proveer de cheques cada mes y que te va a proveer de toda la protección de, del aparato del Estado si llegan al poder y si, bueno, ahora están casi en el poder, pero quiero decir, si llegan al poder absoluto y entonces de alguna forma pues te van a hacer cliente de por vida pues mediante votos, ¿no? Básicamente es el modelo venezolano, es el modelo cubano, es el modelo de la antigua URSS. Es un modelo donde haces dependiente a todo el mundo del gobierno, o sea, del Estado, o la mayor parte de gente posible. Y cuando los tienes dependientes, pues claro, los tienes totalmente a tu merced y ya, pues claro, ya, digamos, todo el mundo igualas todos en la miseria, más bien, en la pobreza, porque la única manera de igualar a las personas es igualarlos a lo bajo. Nunca vas a igualar eso es el discurso, es decir, el discurso de un Pablo Iglesias y de un demagogo, digamos, con tendencias izquierdoides, siempre es el discurso de que os vamos a igualar a lo alto, ¿no? Luego la realidad es que no puedes igualar a lo alto, porque hay demasiadas diferencias personales entre sujetos y es imposible igualar a lo alto a todo el mundo. Es decir, es imposible que una persona que tenga habilidades innatas para ser un genial matemático ingeniero, pues se puede igualar luego una persona que no tenga ningún tipo de genialidad innata ni ningún tipo de inteligencia innata a este ingeniero. Quiero decir, ¿cómo lo vas a igualar a él? Hacer subir a una persona que es más normal en todos los sentidos o incluso que tiene, digamos, habilidades más bien reducidas, nunca se va a poder poner a la altura de un ingeniero, ni tiene por qué, ni es sano, ni nada, porque el ingeniero puede hacer por el que no tiene sus habilidades muchas cosas que el otro no puede hacer por el ingeniero. Es decir, el otro por el ingeniero puede hacer pocas cosas, aparte de servirle en algunas cosas prácticas para que él pueda pensar en cómo fabricar el mejor puente para que este hombre pueda pasar a su pueblo, por ejemplo, de una parte a otra con la bicicleta con el menor tiempo posible, esfuerzo posible, por ejemplo. Pero él, a cambio, solo le puede ofrecer el servicio de con su bicicleta llevarle el bocadillo, por ejemplo, no sé, o llevarle agua, o llevarle tal, pero no le va a ofrecer un servicio similar, no le va a fabricar un puente ni va a saber cómo calcular un puente. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que igualar a esas dos personas, no? Es contraproducente por una parte y encima es totalmente injusto. Por lo tanto, digamos, esa igualdad imaginaria que todos nos venden es eso, imaginaria, nunca va a pasar y de hecho nunca pasó. Ni en la URSS, ni en el Venezuela actual, ni en ningún sitio ha pasado de que todo se iguala. En realidad, siempre hay un staff, hay un politburó, hay un gente que está en la cima y luego hay el pueblo raso, digamos, igualado en la miseria. Punto. Es decir, que lo que ha hecho siempre el comunismo de alguna forma hasta ahora y sigue haciéndolo es bueno, ese pseudo-comunismo, ese posmodernismo que hay hoy en día, que lo mezclan todo, lo maquillan de posmodernismo, pero al final es la misma idea de siempre, es igualar todo el mundo en la miseria, es decir, que el ingeniero viva en la misma casa que yo qué sé, por decir algo, que una persona que no tenga sus capacidades, incluso que una persona que desprecie sus capacidades, vamos a pensar en un drogadicto, un alcohólico, etcétera, que puede tener a lo mejor en la base aptitudes innatas magníficas, pero que el vicio le ha podido, pues mezclar toda esta gente y tenerlos todos viviendo en los mismos barrios, en el mismo piso, y con el mismo coche o con el mismo no coche, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues sí, los igualas en la miseria, y los igualas en la inmundicia, en la injusticia, ¿no? Pero a la hora de la verdad no son iguales, evidentemente. El ingeniero siempre se las va a ingeniar por salir de estas y el otro pues se va a quedar tranquilamente en la pocilga, ¿no? O sea, porque está encantado con el chequecito o con la donación mensual de leche y de cerveza y el bono para tal y el bono para el otro y muy bien, ¿no? Y el otro pues se las va a ingeniar para pirarse, probablemente a otro país que no tenga ese régimen, ¿no? Si no le dejan trepar
hasta el staff, ¿no? Hasta, digamos, donde están todos los que sí disfrutan de privilegios que se auto-otorgan, ¿no? Sin merecimiento normalmente tampoco, más que ser el lameculos del Pablo Iglesias de turno o del Chávez de turno, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ese tipo de patriotismo pues no interesa a nadie, no es un patriotismo correcto. Luego, pues el patriotismo que pueda, digamos, pregonar el ultraliberal, pues tampoco interesa, porque el ultraliberalismo, hasta sus últimas consecuencias, tampoco es que sea el régimen perfecto ni el régimen, digamos, probablemente más patriota, porque realmente no están pensando tampoco en todos los ciudadanos, están pensando solamente, ahí es al revés, solamente en el ingeniero, es decir, solamente en el que tiene capacidades innatas impresionantes para hacerse con mucho dinero, llámese deportista de élite, llámese ingeniero, llámese lo que sea, y entonces a este le dan todas las posibilidades de progresar y petar hacia lo alto todo lo que pueda, incluso al delincuente habilidoso, digamos, le dan todo tipo de facilidades para hacer dinero y luego incluso blanquearlo, y entonces haces una especie de mafiocracia al final, donde es el triunfo del más fuerte y haces una selva despiadada, y tampoco el hombre se supone que tiene conciencia y tiene una serie de habilidades para poder justamente formar una sociedad pues mucho más cohesionada, mucho más digamos a la escala humana, a la escala de lo que es capaz de ofrecer el hombre, ¿no? La persona, ¿no? Bebo un poquito de agua. Y entonces digamos que claro, así como el ultraliberal pues quiere ese tipo de sociedad, digamos, ultra competitiva, donde solo triunfe realmente el mejor en cualquier, digamos, ámbito, pues el comunista quiere, digamos, eso, esa igualdad, digamos, de todos con todos, menos del que la promociona, menos del mismo, que se auto-otorga poderes para poder vigilar que esa igualdad siga, esa falsa igualdad, evidentemente, por lo bajo, y entonces, claro, ninguno de los dos. Lo realmente bonito es una fórmula intermedia, que es la que en Europa hemos conseguido durante algunos años, esa especie de socialdemocracia, como la llaman algunos, es decir, esa combinación de ambas cosas, digamos, ¿no? De dejar que la gente que realmente tenga habilidades para trepar puedan trepar, pero vigilando de que no cometan abusos y vigilando de que los delincuentes, por ejemplo, pues no tengan esas facilidades para poder blanquear luego el dinero que roban, ¿no? Entonces, digamos, de alguna forma es un poco ese estado, digamos, que tiene peso, pero que sabe dejar mano libre para que cada cual, según sus habilidades, pues pueda, digamos, acceder al puesto que se merece en la sociedad y que la sociedad además disfrutará y que la sociedad se beneficiará, por ejemplo, porque a mí de qué me importa que un ingeniero, un tío genial en algún tipo de cosas, o un futbolista viva al lado de mi calle y comparta el mismo barrio que yo, si de verdad no puedo beneficiarme de sus habilidades, digamos, más allá de tenerlo como vecino, quiero decir, y que comparta las mismas miserias que yo. Quiero decir, a mí, ¿en qué me beneficia esto? No, en nada, aparte del orgullo de, pues mira, él a pesar de que tal y tal es un crack en no sé qué, pues vive en el mismo barrio que yo. Bueno, ¿y qué? ¿Y eso en qué te beneficia a ti? Aparte de tu orgullo estúpido y de tu ego, ¿no? El ego del mediocre, ¿no? No te beneficia en nada. Entonces, de alguna forma, pues eso es estúpido también. Yo prefiero que viva en una villa y que me siga solucionando carreteras, me siga solucionando la vida, que me siga haciendo aviones cada vez más potentes y más baratos, y encima si pueden ser ecológicos mejor, que no que viva en mi mismo barrio. O sea, a mí en qué me beneficia esto, que viva en mi mismo barrio, que encima no pueda trabajar en lo suyo o pueda trabajar con límites del Estado totalmente absurdos, ¿no? Entonces, claro, ni Pepita ni Pepón, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Entonces, la definición de buen patriota para mí pues sería esa persona que piensa justamente que para que su país funcione, pues las cosas tienen que ser, digamos, pues justas, ¿no? Y por justicia, pues se entiende, pues eso, ¿no? Una promocionar que el que tenga realmente habilidades, pues vaya para adelante y gane más dinero que el que no tenga habilidades o que no las quiera hacer servir o que simplemente tenga un concepto de la vida más light, más tranquilo, más de campo, por ejemplo, ¿no? Que también puede ser. También puede uno escoger, aún teniendo todo tipo de habilidades, para triunfar, entre comillas, ¿no? Porque el triunfo es una cosa que se podría también matizar mucho, ¿no? Digamos, para poder ejercer una profesión con muchísimo éxito y ganar mucho dinero y preferir a lo mejor vivir en el campo rodeado de vacas. ¿Por qué no? También está muy bien, ¿no? Es como ese estúpido feminismo, digamos, radical que están promocionando los postmodernos, ¿no? ¿Por qué tenemos que despreciar a una mujer que escoge libremente pues ser ama de casa?
simplemente. Y aunque tenga habilidades, un coeficiente intelectual brutal para poder, yo qué sé, ser una ingeniera de la NASA, si prefiere vivir en casa con sus 2 o 3 hijos y ser una ama de casa perfecta y esperar a que el marido vuelva del trabajo, ¿qué pasa? Si la has cogido libremente y en conciencia, no le veo dónde está el problema, no veo dónde está, digamos, la pega, ¿no? Es una cuestión de que el buen patriota pues piensa que hay mucha gente con muchas, digamos, diferentes tipos de enfoque de la vida y hay que respetarlos a todos y no hay que obligar a nadie a aceptar un modelo, digamos. Todo lo que quieren poner un modelo a ultranza, digamos, ya es un mal patriota, ¿no? Ya por definición, ¿no? Porque un buen patriota pues pensaría más bien en fórmulas de que incluyen a todos, que todos podamos decir. De hecho, una democracia, digamos, más que parlamentaria, participativa, donde todos pudiéramos participar en un futuro, a lo mejor gracias a Internet, gracias a la educación, cuando el pueblo esté realmente concienciado o la mayoría del pueblo tenga ganas de realmente hacer política y de ocuparse de la política de su país, pues podremos quizás implementar una verdadera democracia, una democracia que sería realmente participativa donde todos participemos, ¿no? Y no tengamos que escoger un parlamento donde haya unos tipos que supuestamente representan al pueblo, ¿no? Que luego al final lo que hacen son castas, lo que hemos creado es una casta política, igual que en su día se creó una casta de nobles y de digamos, de gente que vivía alrededor de la idea del rey o de la monarquía, ¿no? Y que vivían muy bien, ¿no? Y con todo tipo de privilegios. Pues hoy en día se ha hecho un poco lo mismo, ¿no? Hemos creado una casta de parlamentarios que viven con todo tipo de privilegios y son la nueva nobleza, ¿no? Cuando en realidad, pues lo que se debería promocionar es una verdadera democracia participativa, donde el voto de cada cual, pues para aprobar cualquier tipo de ley, pues sería un poco lo ideal, ¿no? Pero claro, yo soy consciente también de que hoy por hoy no se puede realizar porque la gente no está lo suficientemente educada en política, aquí en España particularmente, además tenemos una población que no le interesa para nada el tema de la política, en su mayoría, se lo toman como un partido de fútbol, donde Real Madrid sería el PP y Barça sería el PSOE, por decirlo de alguna forma, y entonces, claro, así no vamos a ningún sitio. La política no es esto, la política es una cosa mucho más seria, son leyes, son cosas que te van a afectar en la vida y por lo tanto, pues todo el mundo debería tener una mínima curiosidad, como mínimo, si puede ser un poquito de formación, pues también, para poder votar en una supuesta democracia parlamentaria participativa, ¿no? De momento, pues sigamos con la parlamentaria pese a sus defectos e intentemos mejorarlo. Bueno, pues esto es lo que yo quería decir sobre el patriotismo, que yo creo que bien entendido, pues es un buen concepto, pero de momento pues no ha estado bien interpretado ni bien entendido en casi ninguna parte, ¿no? Por lo tanto, digamos, se parece más a un nacionalismo sin ser racial, eso sí, menos mal, ¿no? Hoy en día. Bueno, pues nada más, agradecer a todos los nuevos, digamos, suscriptores y animaros a que os suscribáis más y hasta la próxima, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo, chao, chao.